Había un joven que estaba fascinado con una historia de las tradiciones de su familia. Ustedes saben que los jóvenes muchas veces escuchan a sus padres y sus abuelitos que le dicen, porque antes era así en nuestro país, ¿se acuerdan? Antes hacíamos tal cosa y antes se hacía tal cosa. Y este joven creció toda su vida esperando llegar a los 21 años. Porque la historia familiar, la tradición de su familia era que su papá, su abuelo y su bisabuelo todos caminaron sobre el agua cuando cumplieron 21 años. Listen to me. They walked on water when they turned 21. Créanlo o no. Y aquel joven dijo, cuando yo cumpla 21, yo también voy a caminar sobre el agua. Y caminaban sobre el agua porque ellos vivían al lado de un gran lago y al otro lado del lago estaba la barra donde se tomaban su primer bebida alcohólica legal a los 21 años. El joven llegó el día de su cumpleaños, invitó a su amiguito del college a que fuera con él, se metieron en el lago, en el barquito, y cuando llegó al medio del lago, el joven dijo, ahora me toca a mí. Y el amigo le dijo, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Tú verás, en mi familia a los 21 años, todos caminamos sobre el agua. El joven se bajó del barco y ¡pum! Se hundió hasta abajo. Y tratando de nadar ahí, el amigo lo agarró y dijo, ¿estás loco? ¿Te metiste en el lago? No, porque en mi familia todos caminamos sobre el agua. Bueno, lo agarró, lo sacó empapado. Pero nada, siguieron hacia la barra a tomarse su primer trago legal. Cuando el joven llegó a la casa, le dice a la abuelita, abuelita, estoy confundido, tengo un problema muy grande. Dice, sí, tú no decías que nuestra tradición familiar, cuando mi papá, mi abuelo y mi bisabuelo llegaron a tener 21 años, que todos caminaron sobre el agua. Ay, mi hijo, le dijo la abuelita, pero es que tu papá, tu abuelo y tu bisabuelo nacieron en enero cuando el río estaba congelado. Tú naciste en julio. Pero quieren que les diga algo. Mi esposa y yo y los niños estuvimos la semana pasada en Rhode Island, donde nos invitaron a predicar, y quieren que les diga algo. Por el medio ambiente como está, ya los lagos no se están congelando. Como ha cambiado la cosa. Tenemos que cuidar el medio ambiente. Hoy Jesús le habla a su propia familia, a su propia gente sobre sus tradiciones. Jesús confronta a su propia gente sobre sus tradiciones y costumbres. Y él veía, por eso les puse, ustedes saben que yo siempre les pongo el Evangelio, algo artístico del Evangelio. ¿Vieron adelante? ¿Vieron ahí la hojita? Los que no tienen la hojita, que están en casa, miren esto. ¿Qué es eso? ¿Qué les parece? Después de escuchar el Evangelio, ¿qué les parece? Los rituales de los judíos de lavarse las manos en la sinagoga se llaman rituales de purificación. Y miren lo que le puse abajo. La verdadera, ¿qué? Purificación. Jesús le está diciendo a su propia familia, a su propia gente, ustedes están muy enfocados en limpiar lo que hay por fuera, que lo que hay por fuera sea puro, pero no están preocupados por lo que importa de verdad, que el corazón esté puro. Y nosotros los seres humanos nos pasamos la vida entera juzgando todo por el cascarón, que si es viejo, que si es joven, que si es canoso, que si tiene el pelo oscuro, que si risito, que si es lazo, ¿sí o no? Pobre, rico, todos lo juzgamos por lo de afuera, no sabemos realmente lo que hay en el corazón del ser humano, y ahí es donde vemos el mensaje de Jesús. A Jesús le interesa el corazón, no le interesa las apariencias, lo externo. Y por eso es que Jesús dice, esta gente que hacen todas esas cosas, su corazón está lejos de mí, porque no están preocupados por lo que importa de verdad.
Si estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, en Hebrew they call them the Torah, el Pentateuco, el Torah, los 5 primeros libros, están llenos de normas y de reglas. La gente piensa que hay 10 mandamientos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay 10 mandamientos. Nosotros tenemos los 10 mandamientos de Moisés. Pero en los primeros 5 libros hay más de 300 y pico de mandamientos, se me olvida el número. Pero más de 300 y pico de mandamientos del pueblo judío. Entre ellos, el no comer carne de puerco, como ustedes saben, el no comer ciertas cosas. La mujer cuando está pasando su regla es impura y tienen que hacer rituales para regresar a la pureza. Una serie de normas que las ven ahí en el libro del Levítico, de Deuteronomio, eso lo pueden ver. Son cientos de normas. Todavía hasta este día, muchos de los judíos más antiguos, de los judíos de lo que se llaman los ortodoxos, los asídicos, todavía mantienen muchas de esas normas. Incluso ellos no pueden comer una comida que no sea kosher. Kosher es una comida que está certificada por su pureza. Si quieren comer sano, coman kosher. Me dicen que es bien sano. Pero les voy a decir algo. Jesús aclaró que lo que entra en la boca no es lo que te hace impuro. Lo que te hace impuro es lo que sale del corazón. Por eso Jesús dice el chisme, la envidia, la avaricia, los pensamientos negativos, las cosas malas. Todo eso nace del corazón. Eso no se come. Eso sale desafortunadamente del ser humano. Por eso Jesús dice, preocúpense por lo que está aquí. ¿Y cómo nos aseguramos que nuestro corazón esté bien? Nos aseguramos que estamos llenos de Dios cuando amamos a Dios y amamos al prójimo como Cristo nos enseñó. Entonces, ¿qué pasa? Todas nuestras acciones son un gesto del amor de Dios en nuestras vidas. Cuando estamos llenos de Dios, actuamos como hijos de Dios. Cuando estamos llenos del amor de Dios, hacemos las obras de Dios. Y nuestra fe, entonces, tiene sus obras, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios hoy? Óyeme, hoy nos hablan de la religión muchas veces. ¿Se dieron cuenta? Habla de religión, usa la palabra religión. La oración de la misa, lo que llamamos la colecta de hoy, dice así: acrecienta en nosotros, injerta, escribirlo ahí, injerta en nuestros corazones el amor a tu nombre. Acrecienta en nosotros la verdadera religión. ¿Cuál es la verdadera religión? No es que si este grupo tiene la razón, el otro tiene la razón. Que si católico, que si ortodoxo, que si protestante, que si judío, que si musulmán. No. La verdadera religión de la que habla Jesús es la religión que busca el amor a Dios y el amor al prójimo. Dice: nútrenos con tu bondad y produce en nosotros los frutos de buenas obras. Good works. En el siglo XVI, en la época de la Reforma, hubo mucha controversia sobre esto. ¿Cómo es que un ser humano se sana? Se salva. ¿Se salva por la fe o se salva por sus obras? En la tradición católica, en la tradición anglicana, la tradición que nosotros seguimos, la fe y las obras son importantes, pero nos salva solo la fe. En eso la Reforma tenía razón. Nos salva la fe en Jesucristo, en Dios, porque ¿saben qué? La salvación no la produces tú ni yo. La salvación, Él murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros. Él es el Salvador del mundo. Lo que tú hagas no te salva. Tú estás llamado a responder a la gracia de Dios y de Jesús que te ha salvado. El Señor Jesús es el que nos salva por su muerte en la cruz y por derramar su sangre y por su resurrección al tercer día. Pero nosotros no podemos simplemente decir: ay, ya,
como dicen muchos evangélicos, usted lo escucha en la calle, tú eres salvo, yo soy salvo, yo soy salvo. No. El que salva es Jesucristo nuestro Señor. No tú, porque hiciste una oración un día ahí en un altar y dijiste, yo acepto a Jesús en mi corazón, como mi Salvador y Señor. Y yo, está muy lindo eso. Pero la salvación es de Dios. Nosotros respondemos con fe al don de la salvación. Y por eso las obras sí son importantes. No hay cristianos, no pueden haber cristianos de brazos cruzados. Tenemos que actuar. Fíjense lo que dice Santiago. Santiago el apóstol es muy interesante. Es una de las cartas que menos se lee en el leccionario, pero lo que se lee es importante. Es la epístola de hoy, la segunda lectura. Dice algo muy bello. Dice así, que Dios ha creado todo, que todo es bello, que Él lo quiso así. Pero me encanta como Él dice, debemos estar listos para escuchar, pero también tenemos que estar listos para actuar. No podemos solamente escuchar el mensaje, dice Santiago, hay que ponerlo en práctica. That's right. A Dios rogando y con el mazo dando. Eso es tan importante. La fe no es cuestión de simplemente, ay mira, yo escuché, me dijeron, me contaron. ¿Cuánta gente te dice, te ve en la calle, no han ido a la iglesia en 30 años? Y te dicen, padre, a los cubanos les encanta decir eso. Padre, yo fui a colegio de monja, fui a colegio de cura. Pasaron por el colegio católico, que eso fue una maravilla, pero el colegio católico no pasó por ellos. You know what I mean? Pasaron por el colegio católico y sus padres pagaron por el colegio católico, que eso fue una maravilla. Pero el colegio no pasó por ellos. Porque ¿qué pasa? Que el corazón tiene que estar involucrado en este tema de la fe. La fe no es simplemente creer unas cosas aquí en tu cabeza. La fe no es una cosa solamente emotiva, como quieren muchos hoy. Pongan estos pastores en la televisión, van a ver muy emotivo, muy lindo. No, la fe es ambas cosas. Es todo el ser. Es una entrega que viene del corazón. Entonces Jesús se da cuenta que su gente está en otra cosa y dice claramente, si alguno cree ser religioso, pero no sabe ponerle freno a la lengua, se engaña a sí mismo. Su religión no sirve de nada. ¿Cuál es la religión que sirve? El amor a Dios, el amor al prójimo, puesto en práctica. Y eso se aplica a todas las denominaciones cristianas, seas católico, seas ortodoxo, seas protestante, incluso, diría yo, al pueblo judío, porque Jesús llamaba al pueblo judío. Si quieres realmente poner lo que es la fe en el centro de tu vida, tienes que poner el amor de Dios en el centro de tu vida. Y ese amor a Dios siempre te va a llevar al amor al prójimo. Esa es la clave. Ese es el mensaje de Jesús. Por lo menos de acuerdo a Jesús, esa es la verdadera religión, el amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.